Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver en la clase de Física 1 el movimiento llamado tiro parabólico oblicuo, que es continuación del tema del tiro parabólico horizontal. El tiro parabólico horizontal, recuerden que se lanzaba un objeto en forma horizontal y se lanzaba hacia el vacío y entonces lo que ocurría tomaba una forma de parábola su trayectoria. Ajá. Ahora vamos a ver el tiro parabólico oblicuo, que se refiere, por ejemplo, cuando se patea un balón de fútbol con cierto ángulo y se hace un tiro bombeado, por ahí se llamaba. Por ejemplo, cuando quieren rebasar la barrera en un tiro libre, hacen esto. Y esta es la trayectoria que adopta el balón, porque se le pega con cierto ángulo y se le pega hacia arriba y se le pega hacia el frente. Entonces, fíjense, observen. Dice el ejemplo. Se avienta un balón de fútbol americano con una velocidad inicial de 34 metros sobre segundo a un ángulo de 38 grados. Calcular el tiempo que el balón permanece en el aire, la altura máxima y el alcance horizontal. Y aquí, esa es la parte complicada, fíjense. El balón de fútbol americano está así, pero es lanzado con un ángulo de 38 grados. Su velocidad inicial 34 metros sobre segundo, ¿sí? Esta es su velocidad que le imprime el jugador con su brazo con este ángulo. Pero se presentan aparte dos velocidades más. Una en el eje X, recuerden lo de los vectores. Cuando un vector estaba en ángulo tenía una parte en X y una parte en Y, y eso es lo que está pasando aquí. Hacia la derecha lleva cierta velocidad que le vamos a llamar velocidad inicial horizontal, que va a ser la misma, la velocidad horizontal va a ser la misma durante todo el trayecto porque no hay nada que lo frene, ¿sí? Ni que lo empuje ni que lo frene, va a ser constante, es un movimiento uniforme sobre el eje X. Pero al mismo tiempo el balón está ascendiendo, avanza a la derecha en forma horizontal, pero también está subiendo. Y esto lo vamos a llamar velocidad inicial vertical. Entonces, la velocidad inicial tiene una componente en X, que es la velocidad horizontal, y la velocidad inicial tiene una componente en Y, que es la velocidad vertical, hacia arriba, y después va a empezar a caer, ¿ok? O sea, primero sube, llega a una altura máxima, después cae. Finalmente llega al suelo otra vez, ¿verdad? Por influencia de la atracción gravitacional, la velocidad inicial vertical va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que llega a un punto máximo y empieza a caer, sigue avanzando a la derecha, pero su velocidad entonces ya viene hacia abajo y aumenta. Cuando llega hasta arriba su velocidad vertical es cero, ¿sí? Entonces, para poder calcular estas tres, tiempo aire, altura máxima y desplazamiento horizontal, necesito conocer las componentes en X y en Y que vimos en vectores. Recuerden entonces, la componente en X es velocidad horizontal y las X se calculaban con el vector por el coseno del ángulo que poseía, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la velocidad inicial, 34 metros sobre segundo, coseno del ángulo, el ángulo es 38 grados. Si lo ponen en su calculadora, por favor, confirmen que sale 26.7923 metros sobre segundo. Yo me adelanté a hacerlo porque es bien difícil estar filmando y luego estar haciendo las operaciones, entonces se prolonga demasiado el video y después es un problema poderlo subir. Entonces traté de hacerlo así para avanzar más pronto. Luego, la velocidad inicial vertical, recuerden que se calculaba con el vector por el seno de su ángulo, el vector 34 metros sobre segundo, seno de 38 grados y me queda 20.9324 metros sobre segundo. Esos son los resultados de las componentes en X y en Y. ¿Por qué las calculamos? Porque vamos a necesitarlas. Fíjense por qué. Dice, calcular el tiempo aire. Entonces, fórmula, ya la vimos, se aplican las fórmulas de tiro vertical y se aplican las fórmulas del movimiento uniforme, pero vamos a ver cómo se deducen esas fórmulas, que ya vimos, pero vamos a reafirmarlo. Ajá, fíjense. Eh, el tiempo que le toma permanecer en el aire, en este caso al balón, depende de cuánta velocidad se le ponga hacia arriba. ¿Sí? La velocidad que se le ponga hacia arriba, o la componente en Y, entre más alta sea esa velocidad, más tiempo va a permanecer ahí. Ajá. Y también depende del ángulo. Bueno, pero entonces, depende sobre todo de la velocidad. ¿Qué tanta velocidad vertical? Ajá. Y la velocidad vertical entonces depende del ángulo también, ajá, como lo vimos, como se obtuvo hace un momento. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la velocidad final vertical, pero ahora le vamos a poner velocidad final
Ya la conocíamos, es igual a velocidad inicial más gt. Pero como en este caso necesitamos la vertical, porque es la que va a determinar cuánto tiempo quede en el aire, le ponemos velocidad final vertical, velocidad inicial vertical y g por t. Y el tiempo, ahorita vamos a ver que es el tiempo que le toma subir. ¿Por qué el que le toma subir? En el punto más alto, el balón va a llegar a una velocidad vertical cero, ya no va a subir. En un instante su velocidad vertical va a ser cero. Y en ese tiempo es el tiempo que le toma subir. El tiempo que le tome subir, en ese instante, la velocidad final vertical va a ser cero. Entonces esta la igualo así. Si esta vale cero, queda cero igual a velocidad inicial vertical más gt. Y entonces esta ecuación me va a dar el tiempo en subir. ¿Por qué? Porque la velocidad final vertical es cero y el tiempo que le toma subir, en ese instante la velocidad final vertical se hace cero. Entonces si yo despejo de aquí, este pasa para el otro lado restando y la g pasa dividiendo. Entonces queda, ya habíamos visto la fórmula también. Tiempo en subir es menos velocidad inicial vertical entre g. ¿Ok? Si sustituyo, queda tiempo en subir, la velocidad inicial vertical es 20.93 24 metros sobre segundo, menos por la fórmula que me quedó del despeje, entre g, y g vale menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hago la división, me queda 2.1359 segundos. ¿De dónde salen los segundos? Los metros se cancelan, el segundo cuadrado se cancela y nada más queda un segundo. El cuadrado se canceló con el segundo y nada más queda puros segundos. Ese es el tiempo que le toma subir. Pero también ya habíamos mencionado que el tiempo en subir es el mismo tiempo que le toma bajar. Entonces el tiempo que permanece en el aire, el balón, es el tiempo que le toma subir más el tiempo que le toma bajar. Pero como son iguales los dos, entonces lo puedo poner así. Tiempo aire es 2 veces el tiempo que le toma subir. Y entonces el tiempo aire es 2 por 2.1359 segundos, que me queda 4.2718 segundos. Tiempo que el balón permanece en el aire, ¿ok? Luego, ¿qué más voy a calcular? Dice la altura máxima. No hay una fórmula para altura máxima, la deducimos también. Y esta fórmula también ya la habíamos visto. Velocidad inicial, perdón, aquí es final. Esta es final. Final, ¿ok? Velocidad final vertical al cuadrado es igual a velocidad inicial vertical al cuadrado más 2gh. Y entonces, otra vez, la altura máxima que alcance el balón va a ocurrir en el instante en que la velocidad vertical se haga cero, subiendo. Velocidad vertical, cuando llegue a cero, en ese instante va a alcanzar su altura máxima. Entonces voy a hacer así, velocidad final vertical la igualo a cero, y va a ser igual a la velocidad inicial vertical al cuadrado más 2gh. Esta sale de aquí, pero esta se hizo cero. Y entonces despejo, este lo paso al otro lado, menos velocidad inicial vertical al cuadrado, queda del otro lado, y el 2g multiplica la h, pasa dividiendo. Esta fórmula también ya la vimos. Estamos viendo cómo se obtiene nuevamente. Entonces, ahora, altura máxima. ¿Y por qué es máxima? Pues porque cuando la velocidad vertical se hace cero hasta arriba, es la altura máxima que alcanza. Ya no puede subir más porque ya no hay velocidad. Bien, sustituyo velocidad inicial vertical. Otra vez, acá está. 20.9324 que va al cuadrado entre 2 por menos 9.8. A ver, déjenme rectificar. No me acuerdo si le puse el cuadrado. Déjenme ver. 20.9324 al cuadrado entre esto. Sí, está bien. 22.3553 metros. Esa es la altura máxima que alcanza el balón al ser lanzado en un pase. El balón de fútbol americano. Bien, esa es la altura máxima. Y luego dice calcular el alcance horizontal. No se confundan. El alcance horizontal es el desplazamiento horizontal. Son sinónimos, ¿ok? Utilizamos la fórmula del movimiento uniforme. No es rectilíneo porque tiene una forma de parábola, pero sí es uniforme porque lleva una velocidad constante sobre el eje X. Es decir, el balón siempre va a la misma velocidad en el eje X. En el eje Y no es la misma velocidad porque sale, digamos, cierta velocidad y se va frenando hasta que se hace cero y después empieza a caer y empieza a aumentar la velocidad hacia abajo.
esa no es constante, pero en el eje X sí es constante. Utilizamos fórmula del movimiento uniforme. Utilizamos la de un rectilíneo uniforme porque era velocidad, desplazamiento sobre tiempo. La adaptamos, velocidad horizontal, que es la misma. Aquí podría ser velocidad horizontal inicial, porque se va a permanecer constante, no cambia. Desplazamiento horizontal o alcance horizontal entre el tiempo que permaneció en el aire. Ajá. Despejo ADH también ya lo habíamos visto. Entonces queda velocidad inicial horizontal por el tiempo aire, y la velocidad inicial horizontal está acá. Por eso la obtuvimos, no hacía falta. 26.7923 metros sobre segundo por 4.2718, que es el tiempo aire que está por acá. Hacen la operación, la rectifico. Igual yo también me llego a equivocar, y sobre todo cuando hago las cosas sin que nadie me esté apoyando. Cuando estaba en la prepa, pues me iban diciendo, sale esto, sale esto. Igual se me iba un signito, algo me decía, le faltó esto. Excelente. Pero aquí yo estoy solito y mi alma, y de repente pues tengo que estar filmando, tengo que estar poniendo la cámara, escribiendo, haciendo las operaciones, yo todo. Está bien. 114.4513 metros. Ajá. Entonces, esta es la resolución del problema de tiro parabólico oblicuo. Vamos a ver otro ejemplo en otro video en un momento.